Hola a todos, hoy les he traído un libro de Henry Miller de 1956 llamado Big Sur y las naranjas del bosco, y les voy a leer un fragmento de la novela, que es una novela de la época en la que él vive en Big Sur, en Estados Unidos. Ahora la paz y la quietud de Scheveningen funcionan como una anestesia, como me escribió mi amigo Jacobus Hendrik Dunn hacia 1922-1923. Con frecuencia pienso en esas extrañas palabras, cuando estoy en las fuentes de aguas sulfurosas y no hay nadie por allí, solo mar, cielo y focas. Unas horas de comunión con los elementos elimina todos los detritus acumulados en la base del cráneo, de resultas de atender visitantes, leer manuscritos aburridos, responder a cartas de poetas, profesores e imbéciles de todas clases. Resulta asombroso con qué facilidad y naturalidad reanudan su funcionamiento las fuentes interiores, una vez que te abandonas a la más absoluta indolencia. En las fuentes suelo encontrarme a Oden Wharton, un octogenario que a la edad de 45 años tuvo la sensatez de abandonar un empleo en el que ganaba $100,000 al año como ejecutivo de una empresa metalúrgica y no hacer absolutamente nada. Oden lleva casi 40 años con esa perfecta dedicación y no tiene el menor remordimiento. Cuando hablas con él, te preguntas si de verdad se iría todo al carajo, en caso de que mandáramos todo a paseo y viviésemos como los lirios del campo. Ahora no tiene ni un céntimo, mi querido Oden, pero Dios cuida de él. Para deshacerse de la fortuna que había acumulado como hombre de negocios tardó unos años. Algunos de ellos, no pocos, los pasó en los bosques de Maine con un guía cazando y pescando. Una época idílica, según cuenta Oden. Ahora que está jubilado de verdad, un matrimonio llamado Ed y Betty Ames cuidan de Oden. Con cuidan quiero decir que esperan con paciencia hasta que se caiga muerto de un paro cardíaco. Y hay una nota al pie que dice, y eso fue lo que le ocurrió unos meses después de que escribiera esto. Oden nunca está enfermo, el tiempo nunca le pesa. Sus días pasan en gran medida como los de una mariposa. Si hay alguien con quien hablar, habla. Si no, lee. 2 veces al día, con la regularidad de Immanuel Kant, se llega caminando hasta las fuentes de aguas sulfurosas y vuelta, un paseo de un poco más de 1,5 kilómetros. Eso es suficiente para evitar que se le atrofien los músculos. El material de lectura apilado junto a su sillón es lo bastante inocuo para adormecerlo hacia las 8 de la noche. Si no, lo hace la radio. Siempre disfruto charlando con Oden, pero más aún hablando a Butch, como llamamos todos al hijito de los Ames. Es de la misma edad, aproximadamente, que mi hijo Tony, y tiene la fortuna de estar dotado de un carácter angélico. De vez en cuando dejo a Tony allí para que juegue con Butch mientras voy a tomar un baño. Son tan diferentes de temperamento como 2 caras de una moneda. Hace apenas un año que Butch comenzó a caminar bien. Nació con pies deformes, visco y con un bulto en la nariz que amenazaba con hacer de él un Cyrano de Bergerac. Después de numerosas operaciones, con largas estancias en el hospital, se le han quitado todos esos defectos. Tal vez me equivoque al atribuir su increíble buen carácter a las privaciones, frustraciones y sufrimientos que padeció de niño, pero esa es la impresión que tengo. Y esté o no en lo cierto, el caso es que Butch no se parece a ningún otro niño de por aquí. Siempre acude corriendo a recibirte, un poco tambaleante aún con los pies y con la amenaza de que sus ojos se le tuerzan en cualquier momento. Pero qué cordialidad y sinceridad,
qué esplendor emana de su lustroso semblante. Te hace sentir como un emisario divino, como si te contemplara en una visión. ¿Qué puede haber más maravilloso para un niño de 7 años que caminar, correr, saltar y brincar? Cuando Butch lo hace, comprendes que aunque solo contáramos con ese don animal, seguiríamos siendo bienaventurados. Butch hace que el ejercicio físico parezca un juego divino. De hecho, todos los gestos que lo animan son como una oración de gratitud, como el gozo de un ser angélico. Como todos los niños agradece los regalos, pero en el caso de Butch, si le dieras una simple piedra del campo y le dijeses que era para él, la aceptaría y te lo agradecería con la misma euforia que otro chico exhibiría solo si le entregaras un coche de bomberos chapado en oro. El bisturí del cirujano, los días y las noches pasados a solas en la cama, la falta de compañeros de juego, la espera, las esperanzas, los anhelos que debe de haber sentido en lo más profundo de su ser, han contribuido a enternecer su naturaleza. Bueno, de este fragmento me gusta muchísimo primero esa imagen inicial donde, como siempre, Henry Miller habla con todo su sarcasmo, pero también con ese modo tan poco cortés, pero a la vez tan auténtico de referirse a los demás. Como eso que él dice que esas horas de comunión en esas aguas sulfurosas, solo con el mar, el cielo y las focas, ya nos sirven para vaciarnos de todos los detritos que se acumulan de atender visitantes, leer manuscritos aburridos, responder a cartas de poetas, profesores e imbéciles de toda clase. O sea, es como si eso fuese una especie de ruido y su vida verdadera o auténtica estuviese en el momento, se restableciera en el momento en que él vuelve a conectarse con lo que él llama esas fuentes interiores. También me gusta mucho cómo valora a este hombre de 80 años que fue capaz a los 40 de echar a un lado un trabajo convencional y, como dice él, dedicarse a vivir como los lirios del campo. Eso es algo que siempre está muy presente en toda la vida de Henry Miller, ¿no? Este elemento de cómo él se entregaba a esperar que los demás lo ayudaran, a que llegaran las soluciones, algo así. Por ejemplo, en su vida en Francia, cuando no tenía dinero, salía con un amigo a ver quién les pagaba la cena y se sentaban a cenar en algún sitio confiados en que de alguna parte saldría ese dinero. Y bueno, también por supuesto todo el relato referente a este niño que por su sufrimiento, por lo que le ha tenido que pasar, es completamente distinto a los otros niños, ¿no? Como que tiene otra valoración de lo que tiene o de lo que encuentra o de lo que recibe. Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar. Hola a todos chicos y chicas de la cátedra virtual, yo soy Verónica y voy a compartirles el día de hoy una de mis autoras favoritas de la actualidad. Ella se llama Mariana Enríquez y es una autora argentina que pertenece a este grupo de escritores, sobre todo más vamos a decir escritoras como tal, que están cultivando la literatura fantástica en América Latina. Y quiero compartir este cuento que se llama La casa de Adela. Bueno, de acá no, por razones de tiempo no voy a poder leerlo todo, pero sí voy a tratar de leer las primeras partes que me servirán para explicarles un poco de qué va este cuento. Dice así: todos los días pienso en Adela, y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, sus botitas de gamuza, siempre regresa de noche, en sueños. Los sueños de Adela son todos distintos,
pero nunca falta la lluvia ni faltamos mi hermano y yo, los dos parados frente a la casa abandonada con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos de ella porque era una princesa de suburbio, mimada de su enorme chalet inglés insertado en nuestro barrio gris de Lanús, tan diferente que parecía un castillo. Sus habitantes, los señores, y nosotros, los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Más adelante comenta, era fácil hacerse amigo de Adela, porque la mayoría de los chicos del barrio la evitaba, a pesar de su casa, sus juguetes, su pileta y sus películas. Era por el brazo. Adela tenía un solo brazo. A lo mejor lo más preciso sea decir que le faltaba un brazo, el izquierdo. Por suerte no era zurda, le faltaba desde el hombro. Tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Los padres de Adela decían que era un defecto de nacimiento. Muchos otros chicos le tenían miedo o asco. Se reían de ella, le decían monstrita, adefesio, bicho incompleto. Decían que le iban a contratar de un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina. A ella no le importaba, ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, era capaz de refregarle el muñón por la cara o de sentarse muy cerca y rozar el brazo del otro con su apéndice inútil, hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la lectura para más o menos hacerles mi comentario acerca del texto. Acá hay unos elementos muy importantes. El primero es Adela, que es el personaje principal. Y tenemos otro elemento muy importante acá, que es la casa, ya que si bien Adela como tal es un personaje bastante particular que genera como que esos sentimientos encontrados en nosotros, los lectores, tanto desde el punto de vista de la ternura que te genera, como esa repulsión que generaba en los demás, no solo por el prejuicio, sino también por su forma de ser, por ser una persona que le gustaba mucho asustar a sus amigos, que le gustaba ser bastante malvada con ellos, por así decirlo, ¿no? Tenemos el tema de la casa, que la casa en sí viene a ser el elemento insólito que, bueno, más adelante, al leer el cuento completo, el cual les invito a que revisen completo, la casa viene a ser el artífice de un perjuicio que sufre Adela y es así como la casa viene a reflejar esto que es indecible, esto que es monstruoso y que viene a configurar el imaginario de Mariana Enríquez, ya que Mariana en su literatura, en todo su trabajo, ha podido manejar, ha sabido manejar muy bien lo que es el tema de los niños, los traumas infantiles, las supersticiones. Y bueno, es por ello que les invito a leer su obra, quienes no la hayan leído, quienes no la conozcan aún. Y este cuento, La casa de Adela, pertenece a un libro de Mariana que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, que es del año 2016. Aparte de este libro, ella tiene dos más. Uno se llama Los peligros de fumar y el otro Nuestra parte de noche. Entonces, les recomiendo muchísimo los textos de Mariana, esta escritora argentina. Y bueno, también les invito a que revisen el cuento completo, La casa de Adela. Un placer haberles compartido una de mis lecturas favoritas. Muchos besitos. Hola, hola, yo soy Daniela Campos y bueno, les voy a comentar el proyecto que tengo con mi hijo Salvador, que es leer libros y luego vemos las películas. Y en este momento de pandemia, bueno, la lista ya ha ido creciendo y ahora nos encontramos leyendo El hombre invisible de Wells, que es un texto de ciencia ficción, como todos ya saben. Es un libro clásico, pero que yo no había leído y bueno, me pareció un gran momento de ir retomando esa lista que uno siempre tiene de textos clásicos que no ha leído. Entonces, bueno, El hombre invisible es muy interesante cómo él irrumpe en la tranquilidad de un pueblo donde no ocurre nada excepcional. Y claro, cuando él llega e irrumpe esa tranquilidad, los habitantes del pueblo comienzan a lucubrar
y a preguntarse quién será ese hombre o por qué ese hombre es tan extraño o por qué se cubre tanto. Y llega el momento en que él se descubre y bueno, ocurren ciertos acontecimientos y llega esta parte que sería el capítulo 10, que se titula El señor Thomas Marvel llega a Iping. Cuando pasó el pánico, la gente del pueblo empezó a sacar conclusiones. Apareció el escepticismo. Un escepticismo nervioso y no muy convencido, pero al fin y al cabo, escepticismo. Es mucho más fácil no creer en hombres invisibles. Y los que realmente lo habían visto o los que habían sentido la fuerza de su brazo podían contarse con los dedos de las dos manos. Y entre los testigos, el señor Warther, por ejemplo, se había refugiado tras los cerrojos de su casa, y Haffers, todavía aturdido, estaba tumbado en el salón del Coach and Horses. En general, los grandes acontecimientos, así como los extraños, que superan la experiencia humana, con frecuencia afectan menos a los hombres y mujeres que detalles mucho más pequeños de la vida cotidiana. Iping estaba alegre, lleno de banderines, y todo el mundo se había vestido de gala. Todos esperaban ansiosos que llegara el día de Pentecostés, desde hacía más de un mes. Por la tarde, incluso los que creían en lo sobrenatural estaban empezando a disfrutar, al suponer que aquel hombre ya se había ido, y los escépticos se mofaban de su existencia. Todos, tanto los que creían como los que no, se mostraban amables ese día. Y bueno, este fragmento en particular me pareció interesante porque, claro, él se descubre y luego dice que le dice a uno de los personajes que el hombre, que ser un hombre invisible es ser un hombre poderoso, y bueno, crean como una alianza. Y luego la gente se sintió tan extraña ante este hecho, ¿no?, que es sobrenatural, que ellos deciden dejarlo pasar, porque es más fácil vivir con lo cotidiano que con lo sobrenatural. Entonces, bueno, el texto va realmente muy interesante. Y la película nueva, creo que salió el año pasado, y bueno, yo creo que es una bonita manera de incentivar la lectura en nuestros chicos, de articular la literatura y el cine, ¿no? Entonces es una manera de motivarlos a leer siempre. Hola muchachos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un texto de Gonzalo Picón Febres que encontré en el libro 2 siglos de prosa venezolana, una selección que hace Mariano Picón Salas, y específicamente ubicado en el apartado de realistas costumbristas, una segunda generación del siglo XIX y siglo XX, y su texto se llama Una pulpería venezolana a fines del siglo XIX. La bodega se iba animando gradualmente, en mangas de camisa, con los calzones desabotonados y corridos hasta más abajo del ombligo, con el peludo pecho descubierto y las manos por detrás. Gerardo se paseaba del lado allá del mostrador, sonando mucho las chancletas. En la pared de la derecha ardía sobre una peañita de madera una lámpara de querosén, a cuyos débiles reflejos brillaban sobre los anaqueles del armario las cajas de sardinas agrupadas en forma de pirámides, las botellas de vino tinto y de cerveza acostadas unas sobre otras con la plomiza cápsula hacia afuera, y las panelas de papelón y azúcar, y las pastillas de jabón, y los litros de aceite de comer, y los frascos de encurtidos, y los de fruta en su jugo, y los de almendras cubiertas, y los de aceitunas sevillanas, enfilados en primorosas líneas de batalla. Alrededor de la cornisa se veía una ringlera de pocillos groseramente pintorreados de floridas ramazones. En un rincón se alzaba una inmensa pirámide de leña. Había en el otro una pila de carbón, y en el extremo izquierdo del pegajoso mostrador se veía la ancha pipa del guarapo fermentado. Y continúa.
Y con lo dicho, basta y sobra para que el lector se haga cuenta de la atmósfera que allí se respiraba, compuesta de los aromas del cigarrillo y del tabaco, de los efluvios de la chicha, de las emanaciones del guarapo, de las esencias penetrantes que salían de los cajones especieros, de los perfumes que exhalaban los vasos untados de aguardiente, de la hediondez de las salivas y de aquellos peculiarísimos olores tan parecidos al de los sudaderos y jamugas que se sienten cerca de los alpargates de nuestras gentes del pueblo. Con todo y con eso y con mucho más que aquí falta por decir, los allí congregados, como no se apercibían de aquella nauseabunda mezcolanza, porque en vez de salirse a respirar el aire puro de la calle, íbanse acomodando poco a poco sobre los tercios de leña del rincón, sobre el mugriento mostrador y sobre unos sacos de café marcados por encima con las iniciales de Gerardo que se hallaban entre las dos puertas. Figúrense que en prosas como esta podemos notar que lo que hace en este caso Picón Febre y que hicieron algunos costumbristas es la necesidad de expresar y de fijar todo lo peculiar, lo local y lo característico que origina esos cuadros de costumbre. Es una crítica con ahínco a las pulperías, a las bodegas y a otras situaciones, incluso a otros momentos y a otros espacios y lugares que caracterizaban a la Venezuela de ese entonces. Eso me hizo recordar la bodega de Manuelito que quedaba al lado de mi casa, donde sí, de verdad, se observaba cómo organizaba las sardinas, todos los objetos que vendía y además esos olores, ese encuentro de olores que en algún momento fueron desagradables, bastante desagradables, pero que caracterizan, por ejemplo, en este caso, te remonta y te permite ir a unos escenarios, a un contexto y a un espacio de una época determinada, y que eso es lo que me está llamando poderosamente la atención con relación a esta lectura que estoy haciendo en este momento. Me alegra haber compartido este número con ustedes. Chao. Hola amigos de la cátedra, soy María de los Ángeles y hoy quería compartirles algunos poemas que escribí en estos pequeños mini libros que aprendí a hacer en un taller. Hice este en forma de triángulo con técnica de origami, que seguramente a Angélica le gustará mucho. Este en forma de acordeón. Y este, que quiero preguntarle qué le gustaría que escribiese aquí. También me gustaría hacer un curso de caligrafía, pero bueno, me disculpen. Para leer en forma interrogativa, Julio Cortázar. ¿Has visto? ¿Verdaderamente has visto? La nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. ¿Has tocado? ¿De verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has vivido? Como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga. ¿Has sabido, con cada poro de la piel sabido, que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que inventarlos, había que tirarlos, había que llorarlos otra vez? Y este lo hice con el texto La oruga de José Watanabe. Un fragmento. Te pregunto, ¿sabes que mañana serás el aire? ¿Te han advertido que esas dos molestias aún invisibles serán tus alas?
Entonces, díganme, ¿qué les gustaría que escribiese en este pequeño libro? Aquella tarde, la tristeza una vez más. Mis ojos son mis pies. Quizás la ciudad me cure. O me distraiga. Sentarme en un café a observar. O quién sabe. O el color. Los neones. O tal vez la ternura. Y de repente, una vez más, desde las entrañas de la tierra, alguien viene a rescatarme.